cervezas. ¿Y tú el maquillaje? Pero yo para verme guapa. ¿Y yo para verte guapa? Oye, despierta. Acabo de matar a toda tu familia, pero yo vivo solo. Entonces, ¿quiénes eran las personas de tu casa? ¡Hay gente en mi casa! Bueno, ya no hay más. Perra estúpida, pudiste morir. De nada. Amigo, disculpa, ¿me das la hora? Son las 11:27. Ay, ¿no eres chilango? Ay, no, di cámara reina. Cámara reina, ¿eh? How my parents react when I wear skinny jeans. Mira nomás. Mira, mijo, mira, aprende. Te rezas los pinches pantalones a tu hermana. Mira, estos son de hombre. God damn. Me va a salir joto, me va a salir joto. They're just pants, pa. It's not a... Estos son pants. Eso es pinche jotería. Mira. Ta madre, mijo. No. Regresa a esa chingada, mijo. Gee, okay. So aggressive. Te vas a romper la pata. Estaban los marros llenos de pinche chile aquí en la puta. Te van a acabar la cartilla, güey, Acabo de comprar un Mario Chocolate. Sí quisiera trabajar, pero nada más medio tiempo. Es que yo me despierto muy tarde. Me duermo tarde poquito y me despierto tarde, pero sí quisiera un trabajo. Pero medio tiempo. This is what happens when you work out and you have a Mexican dad. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo ejercicio. Estoy haciendo ejercicio. Déjate de chingaderas. ¿Quieres hacer ejercicio? Agarra la pinche pala y órale, vamos a chingarle. Ay, pa. ¿Qué? ¿Quieres ejercicio, no? Ahí en la troca hay 4 bultos de cemento. Órale, vamos a bajarlos. Pa, eso no es working out. ¿Cómo chingados no? Tú no ocupas andar haciendo esas mamadas. ¿Quieres ponerte macizo? A chingarlo, órale. Ya, deja eso, órale. Hay muchas cosas que hacer. ¿Quieres hacer pinche workout? Órale, cabrón, aquí está su workout. Señor, ¿cuánto cuestan los tacos? A 12 pesos. ¿Y ese quemado? Ese te lo regalo, ese. Me quema 3. Oye, amor, Mande, ma. un consejo que le puedes dar a los hombres que nos miran para que tengan felicidad. Para que tengan felicidad. Pues, hombres, número 1, búsquense una mujer que los haga reír. Número 2, una mujer que cocine como su mamá. Una mujer que sea una fiera en la cama. Una mujer que los escuche y, lo más importante, que ninguna de todas se entere. ¡Pendejo! ¡Apá! 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 Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué, querida? ¿Por qué? Pero ¿y mi papá siempre se sienta aquí? Por ahí han de ver, pero creo que anda un poco indispuesto. Búscalo. Sí. ¡Apá! ¡Apá! Mande, ¿qué pasó, ¡Oh! hija? ¡Apá! ¿Qué te pasó? Nada, tuve un accidente. ¿Pero qué te pasó? ¿Cómo? Di la verdad. Tuve un accidente. Di la verdad. Tú le dijiste algo a mi mami. ¿Qué le dirías, papá? Lo único que dije es que vivíamos con una mujer tóxica. Fui a la tienda porque quería hacer arroz y fui a comprar arroz y le marqué a mi mamá. Le dije, oye, le dije, ¿dónde compras el arroz que tú haces? Le dije, porque aquí nomás venden del blanco y el café. Yo quiero el arroz anaranjado. Y me dice, ¿anaranjado? Dice, no, no venden arroz anaranjado. Dice, yo lo sazono para que quede anaranjado. Y yo buscando arroz anaranjado, güey. Buscando la bolsita con arroz anaranjado. Porque nadie me dijo
que se sazona para que quede anaranjado. Haciendo la carrera a mi papá, que está sordo. ¿Qué, papá? Que si te vas a preparar el dulce. ¿Qué? El dulce, Brini, que se te lo vas a preparar. ¿Qué? Brini, el dulce que preparé, que te dije. ¿Qué? Tú me estás grabando, man. Siempre estás para lo mismo. Yo me voy a mejor para la cocina para no decirte otras cosas. Siempre está para lo mismo la chiquita de esta, compadre. ¿Qué, papá? No, nada. Amor, no había agua, así era lo que traje. Ojalá que no sea lo que... ¡Pendejo! ¿Y quién te manda a estar comprando cerveza? Amor, bajita la mano, bajita la mano. ¿Crees que me vas a convencer con $100? Bajita la mano, haz el ¿Bajita paro. la mano qué? Amor, haz el paro. Por $100 no se Amor. puede. No se puede. Amor, ¿puedes comprarte un café ahorita? Ok. Bajita la mano, que no te vea la gente. Y te estoy diciendo algo ahorita. Te estoy diciendo una pregunta. ¿Qué? Que $100 no me va a convencer. Ándale. No, amor, ya no traigo más. Móchate. Amor, ¿cómo que? Pues, Amor, ahí te voy a dar otros 50, ahí te voy a dar otros 50. Un filtro más y te conviertes en un ser de luz. ¿Cómo te llamas? Tugo. ¿Tugo? Tu gordito bello. Compadre, otra vez soñé con usted. ¿Y qué soñó, compadre? No sé. Cuando tu familia del gabacho te manda ropa y tú no sabes inglés. Kiss my ass. Me voy a ir por la puerta trasera y no vas a verme ya nunca. Pero... No. Nosotros no... No sé. Nunca nos volveremos a ver. Pero es que... Tal vez será lo mejor. Hablando en un inglés inventado con personas desconocidas. Excuse me, the floaty footy for me now? ¿Mande? The floaty footy for me now tonight? Ah, no, entiendo. No, but the back new floaty fight tonight. Ah, no. No, and for me now, and floaty fight for me now tonight. ¿Me tomaron o qué? For me now, floaty fight. De este semáforo al otro, a la izquierda. And for me now, okay, for me now tonight. Ah, ¿quieres mamacitas? Ah, for me now tonight. Es que es muy temprano. Ah, and floaty fight tonight. A las 5. Ah, for me now. Sí. For me now. Sí, ¿quieres ver morritos bailar? Sí. For me now No, tonight. hasta las 5 abren. Ah, 5 de la tarde. ¿Y tú también vas o qué? Pues ahorita ya voy al trabajo, pero sí voy de repente. Ah, for me. Arteaga y Villagrán. Ok. Se llama El Cielo. Ah. El Cielo. ¿Y ya te conocen o for me now o no? Sí, ahí está la entrada ahí de volada. Ah, ok. Ya estás. Gracias, compi. Nos vemos. Yo nunca he visto con ningún otro TikToker, porque hoy en día yo ya no me considero TikToker. Yo la verdad me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y un artista. Ok. Y la... Buenos días, hijo. Buenas noches, debería decirte, Ya son las 10 de la mañana y todavía estás acostado. Yo ya tengo desde las 5 de la mañana despierto, Ya corté el zacate, ya lavé la ropa, ya lavé los trastes. No, eres una decepción para esta familia, hijo. I'm fucking playing Rainbow Six Siege right now with my fucking friends. This is getting intense. I need to win. Tiempo. José Manuel, estoy procesándolo, no mames, no te entiendo, güey. Tienes que hablar despacio para traducirlo en mi mente. Necesito tiempo. ¿Cómo se atreve? Voy a darle su merecido. Toma, deténme. De acuerdo. Déjame ir. De acuerdo. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Me desperté con dolor de cuello, güey. ¿No tienes medicina para el dolor o algo así, güey? Ah, sí, güey. Tengo el remedio perfecto. Espérame. Con madre, güey. Muchas gracias. Ten, güey. Póntelo en el cuello, güey. ¿Qué pedo, güey? Un calzón usado. Está rayado, güey, para acabarla. Qué asco, güey. Güey, póntelo en el cuello. Hazme caso, güey. Con el calzón cagado, güey, se te quita el dolor. Perro asco, güey, pero... Ah, la verga. No, ayer sí estuvo. Mira, güey. Está cagando ese perro, güey. No, güey, no lo veas, pendejo. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué? ¿No ves el mojón, güey, que se está aventando? Chingue su madre. Es que te va a salir una perrilla en el ojo ahora, güey. Por estar viendo el mojón del perro, güey. Mira, güey, ahí va un gato negro cruzando. A ver si no lo atropello. ¿Qué estás haciéndole a mi vidrio, güey? ¿Qué traes? Güey, no sabías, güey. Es de mala suerte, güey. Ver un gato negro cruzar la calle. Tienes que hacer una X. Oh, no mames. No, pues, a ver. ¿Le pagas la sala ahí de la cena, porfa?
Ahí te va. Rolando, agarra la sal y éntatela por la espalda. ¿Por qué, man? Pues ahorita le limpio bien, mejor. Hazme caso, cabrón, es de mala suerte, tú nada más aviéntatela. No, ok, cálmate. Ya.